Paco Plaza es el director de Mugaritz, Sin pan ni postre. Es la película que se presenta en el marco de Más, que es un ciclo de títulos de producción española reciente organizado por los festivales de San Sebastián, Málaga y la productora Orca Films. Estos ciclos en Buenos Aires y en Montevideo se están ofreciendo, se van a ofrecer en los próximos días en Montevideo. Mugaritz es una no ficción en la que se observa todo aquello que no se ve en el proceso creativo de un menú de alta cocina, altísima cocina, galardonada con el premio Culinaria y Cinema del Festival de San Sebastián. Estamos con Paco Plaza. Muchas gracias por acompañarnos aquí en GPS Audiovisual. Un honor. Es un gusto, un placer. Bueno, ¿qué historia había que contar en, la, en Mugaritz? ¿Qué descubriste vos y por qué un documental gastronómico? En realidad, creo que todo nace a lo largo de mi carrera, casi todas las películas que he hecho han sido de ciencia, de terror, de Sí. fantasía. He desarrollado como una especie de... Tengo una simpatía por lo extraordinario, por lo que sale de la realidad. Y Mugaritz es un sitio que sale de la realidad. Es un restaurante que cobra sentido cuando está cerrado, que durante 6 meses al año cierra las puertas para someterse a un proceso de investigación y de innovación de consumo interno, y eso es una anomalía que me parecía como interesantísima, aparte de la propuesta gastronómica, que la gente que se pueda acercar a Mugaritz o que conozca un poco ya sabe que es un restaurante que no es convencional, ¿no? De ahí el título Sin pan ni postre, pero te diría sin cubiertos y sin las imposturas que se atribuyen normalmente a lo que es la alta gastronomía, ¿no? Es un lugar donde lo excepcional se reviste de naturalidad y que parece como un mundo mágico o una, y le digo a Andoni, al chef, muchas veces, es como una nave extraterrestre que aterrizó en mitad de Euskadi, en el reino de la cocina de producto. Sí, además. Para hacer algo totalmente experimental que desafía los límites, ¿no? Y que es una propuesta tan extrema que genera unas filias y unas fobias tremendas. Y me parecía que Fobias también. muchas, Fobias sí. también. Es un restaurante que juega tan al límite que es controvertido en ocasiones, ¿no? Ajá. También por la personalidad propia de Andoni, que es muy provocadora, Sí. que pretende no solo darte de comer, sino que hacerte pensar de una manera poco convencional. Ajá, ajá. Y en este caso, ¿cómo fue el abordaje? Andoni te propuso algo, vos conocías ese mundo o esa trastienda y decidiste meterte también. Bueno, vos sos un director de cine de terror fantástico, consagradísimo. Supongo que la tentación de introducir esos elementos del género también habrá estado, ¿no? Sí, bueno, en realidad me gustaría atribuirme más mérito en la génesis del proyecto, pero no es así, ¿no? Fue Movistar, la productora con Fonte Films, que es la compañía de producción, que querían hacer algo que explicara un poco qué es lo que convierte a este restaurante en excepcional. Y José Luis Rebordinos, el director del Festival de San Sebastián, sabe, porque muchas veces le he llamado para que me consiga mesa, sabía que yo era muy aficionado a Mugaritz y que es un restaurante por el que siento auténtica devoción, ¿no? Desde hace muchos años, hace ya 26 años que fui por primera vez y he seguido yendo a lo largo del tiempo y entonces sabían que podían contar conmigo, que me iba a lanzar al abordaje. Que ibas a ir a lo que fuera. De hecho, una frase que le dije a Rebordinos cuando me llamó para proponerme, le dije, no puedo hacerlo, pero lo voy a hacer. Lo voy a hacer igual. Lo voy a hacer, o sea, aunque no pueda, lo haré, porque es una oportunidad única, ¿no? ¿Y qué sabías del creador de Mugaritz, de Andoni, hasta que llegó esta posibilidad de producir, de rodar el documental? Hombre, le conocía su figura pública y como seguidor de la gastronomía, pues había leído muchas entrevistas, había visto los documentales que ya se habían hecho sobre Mugaritz, había leído sus libros. Andoni también es columnista en El País, en un periódico de España. Sí. Con sus reflexiones siempre al límite entre la gastronomía, la filosofía,
y yo era muy admirador de él. Lo que pasa es que nos conocíamos de hola y adiós y de cuando vas al restaurante lo típico que saludas. Tener la oportunidad de pasar 2 temporadas que he pasado con ellos y que nos hayamos convertido en buenos amigos es un lujo, ¿no? Yo creo que nunca estaré lo bastante agradecido a la oportunidad que nos brinda a veces el cine de meternos en vidas ajenas, de conocer mundos que a priori no son los propios. Y ha sido una experiencia, vamos, para mí ultra gratificante. Y teniendo en cuenta que Andoni es tan controvertido, es provocador, y su lugar, su restaurante también lo es, ¿cómo fue ese vínculo a la hora de filmar? Digamos, ¿fue manso, por decirlo de alguna manera, o permitió hasta un determinado punto que te metieras con tu cámara y tu propuesta? No, puertas abiertas, puertas abiertas, corazón abierto. Andoni es una persona que se caracteriza por ser extremadamente generosa y en este caso pues lo fue incluso de manera kamikaze. O sea, teníamos un pleno acceso a cualquier rincón, a todas las reuniones, a todas las conversaciones, a veces con algunas pequeñas asperezas. En ningún momento nos puso ningún veto y entendía que mi intención era básicamente radiografiar su proceso de trabajo, ser una especie de caja negra, ¿no? Yo le decía, para mí otra característica muy interesante de este restaurante es que cada año toda la carta es completamente diferente, nunca se repite nada. Yo le decía, es que vosotros emprendéis un vuelo que despegáis y no sabéis dónde va a aterrizar. Lo que yo quiero es ser la caja negra, o sea, registrar cómo funcionan los engranajes, lo que el comensal no va a ver, ¿no? Yo siempre hago la analogía de que tú cuando ves una carrera de 100 metros, tú ves los 9 segundos o 10 segundos de esa persona, pero no ves los 4 años de entrenamiento, de madrugones, claro, de gimnasio, la disciplina. Y me interesaba mucho que nosotros cuando acudimos a un restaurante, básicamente lo que vemos está enmarcado por un plato y puede parecerte que ha surgido espontáneamente. Sí. Entender cómo se llega a ese resultado es lo que me parecía muy interesante documentar. ¿Y qué descubriste que a priori no te imaginabas al hacer el documental, al entrar en ese mundo, ¿no? Para mí era inimaginable y lo sigue siendo el grado de libertad que tienen y los riesgos que asumen. Yo creo que todos los que tenemos una profesión que de alguna forma se expone al juicio público, tenemos muchas veces miedos, pudores, a veces nos autolimitamos. Mugaris es un espacio de creación libre y sin miedo al que dirán, a la reacción de sus interlocutores y sobre todo una falta de miedo que nace de la confianza en la propia capacidad, en la preparación. Yo siempre lo digo, los riesgos que asumen son el producto de 25 años de conocimiento y de trabajo duro. No puedes tener 20 años y ponerte a cocinar, claro, y pensar que estás inventando algo. No es para principiantes. No es para principiantes. Claro. O sea, entonces me impresiona mucho la solidez teórica y técnica que luego es plasmada en actos puramente irreverentes, ¿no? Como cuando ves un cuadro de Miró o cuando ves un Rothko o un Pollock, que la mirada poco entrenada y poco respetuosa puede decir, son 4 manchas, ¿no? Pero claro, si Pollock tuviera 6 años, dirías son 4 manchas. Cuando lo hace un pintor de 75 años, entiendes que el resultado es una depuración de estilo. Y algo que te haya sorprendido, pues, de todo ese proceso, la libertad, ¿no? Pero al mismo tiempo, vos recién decías que es algo muy... Bueno, se toman 6 meses para elaborar toda una carta completa, investigar. O sea que ahí hay un proceso muy meticuloso y también, supongo yo, muy reglado, ¿no? Sí, y muy riguroso. A mí lo que más me llama la atención es como la gente más joven que se incorpora al equipo. Hay chicos y chicas de 18, 20, 23 años. Cómo esa gente
es escuchada y valorada por personas que ya eran grandes de la cocina cuando no habían nacido estas personas. El respeto a los jóvenes, el respeto a la aportación de cada persona del equipo, sea cual sea su función, es algo que me ha parecido muy emocionante, ¿no? Que venga un chico portugués de 20 años y le esté explicando a Andoni que se le ha ocurrido una idea inspirada en la cocina de su pueblo y ver la atención y el respeto con el que se le escucha y esas ideas son incorporadas, me parece precioso, ¿no? Porque muchas veces tendemos a la veneración de las figuras de los sabios, ¿no? Sí. Parece que se convierte en una especie de entidades más allá del bien y del mal. Incuestionables. Y esa manera ingenua, inocente de escuchar a gente que viene con otras ideas, con otras inquietudes, con otras referencias, ¿no? Con otras culturas, me parece mágico. En Argentina hay programas de mucha popularidad que siguen un formato internacional como MasterChef. ¿Esto tiene que ver con un boom de la cocina, de la gastronomía en el audiovisual, con que descubrieron que ahí puede haber un negocio, las productoras? No lo sé, es verdad que se ha popularizado mucho, ¿no? En ficciones y en programas de telerrealidad, ¿no? Como este que comentas, como MasterChef. Es verdad que se ha convertido en una profesión muy visible. Yo creo que es un movimiento que empezó con Ferran Adrià hace 25 años, cuando fue portada del Time Magazine, y por lo menos, no sé exactamente cómo funcionó aquí, pero en España sí que de repente los cocineros eran personas célebres, personas que eran reconocibles. Aquí también, sí. Que es una profesión que siempre había estado relegada a la oscuridad de la cocina y de repente se puso en valor, ¿no? También porque creo que la gastronomía ha demostrado ser una manera de hablar, de contarnos, de expresar nuestra cultura, nuestra manera de ser, ¿no? Siempre, ayer oí una cosa que dijo muy bonita Rebordinos, que es que él cuando viaja por el mundo le gusta mucho ir a los mercados porque cree que en el mercado entiendes el país. Sí. Entiendes qué come la gente, entiendes las preparaciones. Entonces yo creo que la gastronomía realmente habla mucho de cómo somos, ¿no? Y sí es verdad que pienso que en los últimos años, en las últimas pocas décadas, se ha puesto mucho en valor la figura del cocinero, ¿no? ¿Y qué pasó cuando, Mugaritz fue Sin Pan ni Postre, fue premiada justamente en la sección dedicada a la gastronomía del Festival de San Sebastián, ¿no? En Culinaria y Cinema. Fue premiada allí. ¿Y qué pasó con vos? ¿Qué viste ahí? Y además al ver la película con público. Pues siempre es muy bonito, ¿no? La recepción de los espectadores fue muy bonita. Porque nuestra intención, yo tenía cierto miedo, por decirlo así, o recelo a que el tema de la gastronomía per se limita mucho el interés de un público mayoritario. Entonces, que la gente que se aproximaba a la película extrajera conclusiones que van mucho más allá de la cocina, porque en realidad el documental no habla de cocina, habla de ejercicio creativo, de trabajo en equipo, de las formas diferentes que hay de liderazgo. Habla de todo lo que rodea y que es extrapolable a cualquier profesión en la que tengamos contacto con otras personas. O sea, prácticamente cualquier profesión, ¿no? La gestión del trabajo en equipo. Entonces, percibir que ese eco sí que llegaba y que se valoraba que más allá de ser un documental que transcurre en una cocina, no es exactamente un documental de cocina, me hizo muy feliz. ¿Y cuál es el camino ahora? Bueno, llegan a Buenos Aires, después Montevideo, por primera vez a presentarse aquí. ¿Y cuál es el camino del documental, de la película? Pues no lo sé, espero que estuvimos yo no pude ir, estuvo el documental en Japón también. Sí que es verdad que siendo un género, por decirlo así, minoritario, tanto el documental como ya incluso más minoritario, documental gastronómico, sí hay un cierto circuito internacional donde figuras como Andoni o como Pablo Rivero de aquí de Don Julio, por ejemplo, son figuras que trascienden un poco las fronteras de su país, ¿no? Y que van a permitir, espero, que el documental sea disfrutado
por aficionados a la gastronomía de todo el mundo. Se suele decir que la magia del cine consiste en creernos todo lo que vemos en la pantalla. En este caso, ¿nos creemos que estuviste en la cocina y no comiendo todo lo que pasaba por ahí? No es incompatible. Estuve en la cocina y me comí todo lo que aparece en pantalla. ¿Cómo no probarlo? Por supuesto. Te ibas a perder la para oportunidad. darles una opinión, yo por ayudar. Claro, muy colaborativo, muy bien. Claro. Bueno, estamos entonces con Paco Plaza, director de Mugarís sin pan ni postre, una de las películas españolas que se presentan en el ciclo de Más. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado y estar aquí en GPS Audiovisual. Estupendo, un placer. Gracias. Muchas gracias.